Hola, soy Ana Marco y soy estudiante de cuarto de piano en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Y bueno, este es un breve vídeo explicando un poco en qué ha consistido el proyecto que hemos realizado los estudiantes de piano y de guitarra de tercero y cuarto del conservatorio junto con Alberto Bernal, que bueno, durante la cuarentena tuvo una idea y fue pues componer una obra en base a otras obras que ya se habían creado, pero él lo que hizo fue pues añadir unos voids, que así es como se llama la obra, que son como unos vacíos y pues lo que hace es coger, por ejemplo, en mi caso es el opus 109 de Beethoven, que es una sonata, coge el tercer movimiento, que es un tema con variaciones, coge el tema, primero pues se interpreta de arriba a abajo y lo que va haciendo cada vez que se repite este tema es añadirle huecos en blanco hasta que se repite ya por última vez y ya ni siquiera queda una nota, va añadiendo tantos huecos en blanco que al final queda el vacío total, ¿no? Entonces, esto va en relación a un artículo que escribe Bernal durante la cuarentena en el que habla del concepto de no hacer, que es súper interesante por si queréis leerlo. Y bueno, yo he hecho mi propia interpretación de lo que quiere decir Bernal en este artículo y pues lo he llevado a cómo he interpretado yo el Void del Opus 109 de Beethoven. Y bueno, la interpretación que yo he hecho ha sido a modo de crítica del impacto que tiene el ser humano en la naturaleza. Y lo que he hecho ha sido, cuando yo tocaba el piano, lo he relacionado con el concepto de hacer, porque al final esto implica la mano del ser humano, hacer música o cualquier cosa implica la mano del ser humano, y el no hacer ha sido el vacío, el void que crea Bernal, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido coger dos imágenes, simplemente he cogido dos imágenes porque no quería que lo visual despistase de lo sonoro o lo no sonoro. Entonces he cogido dos imágenes muy parecidas, que son como dos bosques con un camino. La diferencia es que una imagen era un sendero, que implica la naturaleza porque es tierra, y otra imagen en la que este sendero ya no es un sendero, sino que es una carretera construida por el ser humano. Entonces, claro, la diferencia está en que el sendero de tierra sería el no hacer, o sea, un paisaje natural en el que no ha tenido nada que ver el ser humano, y la imagen de la carretera sería donde sí ha tenido algo que ver el ser humano. Entonces, ¿qué he hecho? Cuando sonaba la música, había una imagen pues, de un bosque con una carretera que lo divide en dos. Y cuando no suena nada de música, es esta misma imagen, pero con un sendero en lugar de con una carretera, ¿no? Y además, en lugar de hacer un vacío total, pues de fondo suenan como sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio, cuando suena por primera vez el tema, como no hay ningún void, se puede ver pues, que simplemente está sonando el Opus 109 de Beethoven con la imagen de un bosque con una carretera en medio. Entonces al principio es como súper confuso, en plan, ¿por qué veo esta imagen, no? Claro, ¿qué pasa? Cuando se repite por primera vez, a lo mejor lo único que ha hecho Alberto ha sido quitar tres, cuatro notas. Entonces, claro, como esto ha sido en un lapso de tiempo súper cortito, de repente se empieza a intercalar esta imagen de la carretera con la del sendero, ¿no? Y a lo mejor eso es en un segundo de tiempo y luego vuelve a verse la carretera. Entonces al principio es como que realmente te está estorbando la imagen del sendero frente a la de la carretera, que es la que estás viendo mayoritariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme se va repitiendo más veces, la variación, lo que va pasando es al contrario, como cada vez hay más vacío, cada vez empieza a verse más lo que sería la imagen del sendero y empieza a oírse más el sonido de la naturaleza que el piano. Entonces, al final ocurre como un efecto un poco raro, y es que al principio tú lo que querías era escuchar la música porque no había casi vacío, y al final es la música lo que te está molestando frente al vacío, ¿no? Entonces, no sé, es un poco como la crítica que quería hacer de que estamos como súper acostumbrados a todo lo hecho por el ser humano, incluso la música, que realmente
bueno, sí, está la música de la naturaleza, pero a la que estamos habituados es a la que ha creado el ser humano y lo que quiero es como realmente al final del vídeo, en la última variación en la que no suena absolutamente nada de piano y solamente se está viendo la imagen de la naturaleza, el sendero y los pajaritos y los sonidos de la naturaleza, realmente apreciar esto y contemplar esto como algo valioso, igual de valioso que la música y todo lo que ha creado el ser humano, ¿no? Que al final yo creo que es el concepto de no hacer, ¿sabes? Es como pararte a contemplar lo que hay, que al final es lo que te inspira para luego realmente construir el concepto de hacer y que sea realmente valioso. Y bueno, esto es un poco la crítica que yo quería hacer y que espero que se entienda con el trabajo. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias y espero que disfrutéis.